En una dorada tarde de otoño, con las hojas cayendo suavemente en el patio de la familia Thompson, Marcos estaba inmerso en sus estudios en la sala. La luz del sol se filtraba por las ventanas e iluminaba sus notas. El silencio cómodo fue repentinamente interrumpido por el sonido de un auto estacionándose en la entrada. Curioso, Marcos se asomó por la ventana, su corazón acelerándose al reconocer el vehículo. Lucas, el hermano mayor de Marcos, salió del auto con una confianza que parecía fuera de lugar en esa modesta casa. A sus 25 años, Lucas exudaba un aura de experiencia mundana. Su ropa y postura hablaban de vivencias mucho más allá de los límites del pequeño pueblo. No estaba allí para una visita casual, su pesado equipaje indicaba una estadía prolongada, una reintegración intencional al hogar que había dejado atrás. Roberto, el padre de Marcos y Lucas, salió de la casa con una sonrisa radiante, algo raro y poco familiar para Marcos. «Lucas, hijo mío, cuánto te he extrañado», exclamó, abrazando a Lucas con un fervor que Marcos nunca había recibido. «Papá, es bueno estar de vuelta». «He extrañado este lugar», respondió Lucas, con una emoción compleja en la voz que Marcos no pudo descifrar. Observando desde la ventana, Marcos sintió una punzada de envidia y confusión. La cálida recepción de su padre a Lucas contrastaba fuertemente con la indiferencia habitual que le dirigía a él. «Marcos, ven acá. Tu hermano ha vuelto», llamó Roberto, pero su voz carecía de la alegría que había ofrecido a Lucas. Marcos dudó, sintiendo cómo crecía en él una sensación de desplazamiento. Se acercó lentamente, observando la interacción entre su padre y su hermano, sintiéndose más como un extraño que como parte de la familia. «Hola, Lucas», murmuró Marcos, extendiendo una mano temblorosa. Lucas lo observó por un momento, esbozando una enigmática sonrisa. «Marcos, has crecido. Espero que podamos recuperar el tiempo perdido», dijo, con una voz suave, pero con un matiz que Marcos no podía interpretar. La diferencia en el trato de Roberto era palpable, dejando a Marcos con un amargo sentimiento de alienación en su propio hogar. Mientras Lucas era recibido como el hijo pródigo, Marcos luchaba por encontrar su lugar en esa escena familiar que de repente parecía no tener espacio para él. La vida de Marcos nunca fue tranquila. Desde los primeros años de su existencia, se sintió como una sombra en la vasta presencia de su padre, Roberto. La distancia emocional entre ellos era un abismo silencioso, profundamente sentido, una barrera invisible que se elevaba con cada año que pasaba. La infancia de Marcos estuvo marcada por este silencio, una soledad acompañada únicamente por los recuerdos de su madre, cuyo amor había sido el único puente entre él y Roberto. La muerte de su madre, María, un golpe devastador a la tierna edad de Marcos, se suponía que sería el catalizador para unir a padre e hijo en su dolor compartido. Sin embargo, esta tragedia solo amplió el vacío entre ellos, convirtiendo el silencio en un muro insuperable. «Ella era todo lo que teníamos, papá». Marcos lo intentó una vez, buscando consuelo en los brazos de Roberto, pero la única respuesta fue un distante asentimiento. Los ojos de Roberto perdidos en un mar de tristeza y remordimiento. No sabía cómo navegar por ese dolor. Cuando Lucas regresó, este abismo entre Marcos y Roberto se profundizó aún más. Lucas, cargado de historias y experiencias más allá de la pequeña realidad que Marcos conocía, reflejaba las aspiraciones perdidas de Roberto. La casa, antes sumida en un silencio melancólico, ahora vibraba con las risas y relatos de aventuras de Lucas. «Debiste haber visto los lugares que visité, papá», contaba Lucas, mientras Roberto absorbía cada palabra con una sonrisa orgullosa. Un brillo en sus ojos que Marcos anhelaba ver dirigido hacia él. Marcos observaba desde lejos, cada una de las historias de Lucas era un recordatorio de la conexión que le faltaba con su propio padre. «¿Qué hice mal, papá?», se preguntaba Marcos en silencio. Sus intentos por captar la atención de Roberto siempre terminaban de la misma manera, un asentimiento, una sonrisa forzada, y luego el regreso a la adoración por Lucas. Con el paso del tiempo, tras el regreso de Lucas, en un raro momento de valentía, Marcos confrontó a Roberto. «¿Por qué nunca se trata de mí? ¿Por qué no puedo hacerte sonreír como él?», su voz temblaba, cargada con un peso mucho mayor que sus años. Roberto, sorprendido, se quedó sin palabras, su mirada se desplazó a algún punto detrás de Marcos. «No es que no te ame, Marcos.
Es solo que, sus palabras se desvanecieron, dejando una frase incompleta y un corazón roto. La presencia de Lucas, llena de recuerdos de un pasado glorificado por Roberto, solo cimentaba la idea de que, de alguna manera, Marcos era menos deseable, menos digno del amor de su padre. En el fondo, Marcos luchaba por entender qué le faltaba, que hacía que el amor que tan desesperadamente buscaba siempre estuviera fuera de su alcance, siempre justo más allá del horizonte. Desde el momento en que Lucas volvió a la casa de los Thompson, una sombra parecía cernirse sobre Marcos, oscureciendo su ya frágil sentido de pertenencia. Lucas, tal vez sin intención de hacer daño o quizás impulsado por una rivalidad fraternal profundamente arraigada, lanzaba con frecuencia comentarios ácidos que cortaban el aire más afiladamente que cualquier cuchilla. «Marcos, sigues con eso de estudiar. Cuando vas a hacer algo de verdad», se burlaba Lucas delante de Roberto, quien solo lanzaba una mirada incómoda antes de cambiar de tema. Marcos, sintiendo el peso de esas palabras, intentaba encogerse aún más en su caparazón, un lugar donde las palabras no podían herirlo. En la escuela, la presencia de Lucas como el exitoso hermano mayor solo empeoraba las cosas. Marcos era constantemente comparado y siempre quedaba en desventaja, no solo por sus compañeros, sino dolorosamente por él mismo. «Oye, Thompson, tu hermano dijo que eras un genio. ¿Por qué no lo demuestras ahora?», se burlaban los abusivos, tirando sus libros al suelo, una humillación pública que se volvió rutina. El vacío que dejó la muerte de su madre se convirtió en un abismo insuperable, exacerbado por la ausencia de un refugio seguro. Con Lucas monopolizando la atención y el afecto de Roberto, Marcos se encontraba navegando un océano de dolor y aislamiento sin una brújula. «Solo desearía que ella estuviera aquí», susurró Marcos, solo en su habitación. Las palabras dirigidas tanto a su madre como a cualquier forma de apoyo que podría haber venido de su padre o de su hermano. En una noche particularmente difícil, después de una confrontación más dura en la escuela, Marcos se encontró en la cocina buscando consuelo en un vaso de agua, mientras las lágrimas se mezclaban con la bebida. Roberto entró, notando la figura abatida de su hijo menor. «Marcos, ¿qué pasó?», preguntó, con su voz cargada de una preocupación tardía. «Nada que importe, al parecer», respondió Marcos, con amargura en sus palabras. «Lucas probablemente tendría una solución, ¿no?». La pregunta retórica dejó a Roberto sin palabras, un testamento silencioso de la distancia emocional que se había permitido crecer entre él y Marcos. Cada día se convirtió en un nuevo desafío para Marcos, una batalla por mantener la autoestima frente a las mareas de desprecio e indiferencia. Sin embargo, en medio de la adversidad, comenzó a formarse una resiliencia dentro de él, una determinación silenciosa de encontrar su propio camino, lejos de las sombras de Lucas y de las expectativas insatisfechas de su padre. Roberto tomó una decisión que reverberó en la casa como un terremoto, desestabilizando el ya frágil mundo de Marcos. En una tarde que prometía ser como cualquier otra, Roberto llamó a Marcos para una conversación en la vieja oficina donde los recuerdos familiares acumulaban polvo en los estantes. Con un suspiro pesado, Roberto miró a Marcos, evitando el contacto directo con sus ojos. «Marcos, necesito que entiendas, Lucas, después de que regresó, necesita un espacio para llevar a cabo sus proyectos, para convertirlo en una oficina. Así que pensamos en que duermas en la sala y él pueda usar tu habitación como oficina», comenzó Roberto. La vacilación en su voz hizo que el corazón de Marcos se hundiera. «¿Me estás diciendo que ya no hay espacio para mí en mi propia casa?», respondió Marcos, con la voz temblorosa, mezcla de incredulidad y dolor. Roberto, incómodo, evitó su mirada. «No es que no haya espacio para ti, es solo que él lo necesita más. Otra idea sería que te quedaras con tus abuelos un tiempo, ¿no? Estarían felices de tenerte». Esas palabras, aunque dichas con la intención de consolar, sonaron como una sentencia final de rechazo para Marcos. Sintiendo traición y desplazamiento, Marcos confrontó la realidad de que su lugar en la familia había sido usurpado. Su presencia ahora era una molestia. «Siempre supe que Lucas era el favorito, pero esto es demasiado», murmuró Marcos, más para sí mismo que para su padre. La oferta de alojamiento por parte de sus abuelos, aunque un consuelo, no alivió el dolor del rechazo. Marcos empacó sus maletas esa misma noche. Cada prenda de ropa doblada era un recordatorio del amor que nunca logró ganarse.
Al salir de la casa, miró hacia atrás, y en lugar de lágrimas, encontró una fría determinación. Tal vez esto es lo mejor, pensó. Quizás, lejos de la sombra de Lucas, finalmente pueda descubrir quién soy. A pesar de la tristeza que acompañaba su partida, una chispa de esperanza brillaba en el horizonte. Los abuelos de Marcos, con sus brazos y corazones abiertos, representaban un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir su autoestima y forjar su propio camino, lejos de las expectativas y preferencias que lo habían aprisionado durante tanto tiempo. Hagamos de esto un nuevo comienzo, murmuró Marcos para sí mismo, avanzando con firmeza hacia lo desconocido, listo para descubrir lo que el futuro le deparaba. Al cruzar el umbral de la casa de sus abuelos, Marcos sintió como si estuviera entrando en un mundo aparte, un refugio distante de la tormenta emocional que había sido su vida. La atmósfera estaba impregnada de una tranquilidad que había olvidado hace mucho tiempo, y cada rincón parecía resonar con risas y cálidas conversaciones de días pasados. Sus abuelos lo recibieron con abrazos fuertes y sonrisas que iluminaban la habitación, una recepción que calentó su corazón herido. Ahora estás en casa, Marcos. Aquí siempre tendrás un lugar, dijo su abuela Rosa mientras lo guiaba hacia adentro, con su mano en la espalda como un faro de seguridad y amor. Su abuelo, José, un hombre de pocas palabras pero acciones significativas, colocó una mano en su hombro y afirmó: «Estamos aquí para ti, muchacho. Te ayudaremos a construir el futuro que desees». Animado por este apoyo incondicional, Marcos se sumergió en sus estudios con una determinación que no sabía que poseía. Las palabras de sus abuelos no solo lo reconfortaban, sino que también lo impulsaban hacia adelante, inspirándolo a soñar con un futuro más allá de las sombras proyectadas por Lucas y la indiferencia de su padre. En este nuevo capítulo de su vida, Marcos comenzó a reconstruir su autoestima pieza por pieza. Cada cumplido de sus abuelos, cada conversación en la mesa sobre sus sueños y aspiraciones, servía como un ladrillo en los cimientos de su nuevo yo. «Veo tanto potencial en ti, Marcos. Llegarás muy lejos», decía a menudo su abuela, con los ojos brillando de orgullo. Aunque la ausencia de una relación significativa con su padre y Lucas aún dolía, Marcos comenzó a entender que su valor no estaba ligado a la aceptación de ellos. Este tiempo con sus abuelos no era solo un capítulo transitorio, era un renacimiento. Un lugar donde las raíces de su nueva identidad podían profundizarse lejos de las tormentas de su pasado. Marcos estaba aprendiendo a ver más allá de las sombras, vislumbrando un futuro brillante forjado por su propia determinación y el amor inquebrantable de sus abuelos. El tiempo pasó y Marcos apenas recordaba a su padre. Y Roberto, desde que Marcos se fue de casa, nunca se acercó. Los años se desplegaron como las páginas de un libro, cada una marcando el camino de Marcos hacia la madurez y un enfoque que nunca imaginó alcanzar. Con el apoyo emocional de sus abuelos, Marcos sobresalió, creció profesionalmente y se convirtió en presidente de una gran empresa. En medio de este crecimiento, un día una llamada inesperada de Roberto interrumpió la tranquilidad de su nueva vida. La voz de su padre, temblorosa y vacilante. Al otro lado de la línea, sonaba algo que Marcos no había escuchado en años. «Marcos, sé que ha pasado mucho tiempo y no tengo derecho a pedirte nada, pero estamos en problemas», comenzó Roberto. La dificultad en cada palabra era evidente. «Lucas se ha metido en problemas financieros y legales. Problemas serios». Marcos sintió un torbellino de emociones al escuchar eso. La sorpresa inicial dio paso a un amargo resentimiento, pero también a una innegable punzada de preocupación. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Marcos, su curiosidad mezclada con cautela. Tomó malas decisiones, inversiones fallidas, deudas. También hay un problema legal. Ahora, necesitamos ayuda. Marcos, tu ayuda, confesó Roberto, su voz cargada de una desesperación que Marcos nunca había conocido en él. Marcos reflexionó en silencio, los años de indiferencia y rechazo pesando contra la súbita súplica de compasión. ¿Por qué yo? Después de todo, ¿por qué venir a mí ahora?, cuestionó Marcos, no solo buscando una respuesta, sino también enfrentando los fantasmas de un doloroso pasado. Porque eres familia, a pesar de todo, eres mi hijo, y me equivoqué. Nos equivocamos, admitió Roberto, las palabras cargando el peso de un arrepentimiento largamente postergado.
Marcos se encontró ante un dilema que trascendía lo moral y lo emocional. La llamada no solo reavivó heridas que aún no sanaban, sino que también lo colocó en una encrucijada de decisiones. ¿Debería permitir que los lazos de sangre superaran años de abandono, o debería dejar que las injusticias del pasado guiaran su respuesta? Respirando profundamente, Marcos ponderó cuidadosamente sus siguientes palabras. Necesito pensar, papá. No puedo simplemente olvidar todo lo que pasó y apresurarme a ayudar. Lo entiendo, Marcos. Realmente lo entiendo. Solo espero que puedas ver que las personas cambian, que yo he cambiado, respondió Roberto, con una silenciosa súplica de redención en su voz. Colgando el teléfono, Marcos se encontró enfrentado a la complejidad de las relaciones humanas, especialmente aquellas moldeadas por la sangre y el dolor. La decisión que estaba a punto de tomar no solo sería sobre si ayudar a su familia o no, sino también sobre definir los límites de su propia compasión y perdón. Después de días de introspección y noches sin dormir, Marcos finalmente llegó a una decisión. Sabía que el camino por delante sería arduo, marcado por elecciones que definirían no solo su futuro, sino también la esencia de lo que había llegado a ser. En una tarde nublada que parecía reflejar la turbulencia de sus pensamientos, Marcos levantó el teléfono y marcó el número de su padre, con el corazón palpitando en el pecho. Hola, papá. Soy yo, Marcos. He pensado mucho sobre lo que me dijiste, comenzó Marcos, su voz firme pero cargada de emoción palpable. Marcos, hijo, qué alivio que hayas llamado. Entonces vas a ayudarnos. La esperanza en la voz de Roberto era casi tangible, cruzando la línea telefónica como un fino hilo de expectativa. Papá, entiendo la situación en la que tú y Lucas están, y no voy a fingir que no me afecta, pero no puedo involucrarme de la manera que quieres, respondió Marcos, cada palabra pesada con la fuerza de su decisión. Pero, Marcos, somos tu familia. Eso no significa nada para ti. La voz de Roberto llevaba una mezcla de incredulidad y desesperación. Sí significa, papá. Significa mucho. Pero a lo largo de estos años, he aprendido que ser fiel a mis principios es lo que me define. No puedo, con buena conciencia, ayudar a encubrir o aliviar las consecuencias de las decisiones de Lucas. Él necesita enfrentar esto y tú debes reparar el daño que causaste, explicó Marcos, con una convicción en su voz tan clara como el cristal. Hubo silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de palabras no dichas y verdades sin abordar. Esperaba que pudieras ver más allá de los errores del pasado, Marcos, que pudieras entender que las personas cambian, finalmente habló Roberto, con resignación en sus palabras. Papá, creo que las personas pueden cambiar, sí. Pero también creo en la responsabilidad personal. Lucas necesita asumir la suya, y tú también. Solo así, realmente, podemos empezar a sanar las heridas del pasado, respondió Marcos, su voz suave pero firme. Colgando el teléfono, Marcos sintió el peso de la conversación asentarse en sus hombros, una mezcla compleja de alivio y tristeza. Sabía que había elegido un camino solitario, pero era un camino que le permitía mirarse al espejo y reconocer al hombre que veía reflejado. Marcos entendía la intrincada red de las relaciones familiares, pero también sabía que su integridad y respeto por sí mismo no eran negociables. Este momento de definición no solo marcaba su independencia emocional y moral, sino que también reafirmaba su convicción de que, en última instancia, debemos ser fieles a nosotros mismos por encima de todo. La decisión de Marcos de distanciarse del plan propuesto por Roberto y Lucas no solo abrió una grieta entre ellos, sino que también desató un torrente de confrontaciones y revelaciones que habían estado enterradas bajo capas de silencio y resentimiento durante mucho tiempo. Roberto no aceptaba la decisión de Marcos de no ayudarlo, y su hijo Lucas consideraba cuestionarlo nuevamente. En una noche particularmente tensa, una videollamada reunió a las tres figuras centrales de esta saga familiar, cada uno enmarcado por la luz difusa de sus respectivas pantallas, pero iluminados por la posibilidad de redención o ruina. Simplemente no puedo entender, Marcos, ¿por qué no puedes ayudarnos esta vez?, cuestionó Roberto, con la frustración evidente en su voz, mientras Lucas permanecía como un observador silencioso, evitando la cámara con la mirada. Porque ayudarlo significaría ignorarlo todo. Eso es. Significaría olvidar todas las veces que ustedes dos decidieron dejarme fuera, ignorarme,
como si no perteneciera a esta familia, respondió Marcos, su voz firme pero cargada de emoción. Esto es una cuestión de principios, de integridad, y no voy a comprometer los míos, ni siquiera por ustedes. La confesión de Marcos sirvió como un catalizador, desatando una avalancha de confesiones y acusaciones que arrasaron con la conversación. Roberto, confrontado por las verdades de Marcos, bajó la cabeza, un gesto de derrota y reconocimiento. Sé que te fallamos, Marcos. Yo te fallé. Pero esperaba que pudiéramos empezar de nuevo de alguna manera, dijo Roberto, su voz ahogada por la emoción. Lucas, finalmente rompiendo su silencio, agregó, nunca me di cuenta de cuánto te lastimamos, Marcos. Estaba tan atrapado en mis propios problemas que nunca me detuve a ver lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y por eso, lo siento. Estas discusiones, cargadas de emociones y verdades dolorosas, obligaron a todos a reevaluar las percepciones que tenían unos de otros y la naturaleza de sus lazos. Para Marcos, era más que una oportunidad de expresar sus quejas, era una oportunidad de buscar cierre para los capítulos dolorosos de su vida y entender que, a pesar de todo, la familia es un concepto complejo, lleno de fallas y redenciones. Gracias por finalmente decir esto. Pero tuvieron que estar en problemas para recordarme, mientras Lucas tenía ambas habitaciones para él y a mí me invitaron a salir de mi propia casa, dijo Marcos, con un suspiro de alivio mezclado con el dolor de años de abandono. No sé a dónde vamos desde aquí, pero espero que de alguna manera podamos aprender de esto y tal vez, solo tal vez, construir algo mejor en el futuro. La llamada terminó con promesas tentativas de intentar reparar los lazos rotos, y cada participante se retiró para reflexionar sobre las revelaciones de la noche. Marcos, mirando el vacío que dejó la pantalla ahora oscura, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Quizás, pensó, la verdadera fortaleza de la familia no reside en la perfección de sus miembros, sino en la capacidad de resistir las tormentas juntos. Reconociendo errores y buscando incansablemente la redención en la calma que siguió a la tormenta de emociones y confrontaciones, Marcos se encontró en un estado de profunda introspección. Sentado solo en su habitación, rodeado solo por el silencio y la penumbra de la noche, reflexionó sobre el torbellino de eventos que había marcado su relación con Roberto y Lucas. ¿Tomé la decisión correcta?, se preguntaba Marcos, mientras los pensamientos giraban en su mente como hojas al viento. Fue en medio de esta reflexión solitaria que Marcos comenzó a comprender la magnitud del camino que había elegido. Mantenerse fiel a los propios valores no es solo una cuestión de integridad, sino también de honor, murmuró para sí mismo, las palabras resonando en las silenciosas paredes de su habitación. El proceso de perdonar, se dio cuenta Marcos, era más complejo que simplemente olvidar agravios pasados. Perdonar no significa olvidar. Significa no dejar que las heridas del pasado determinen mi futuro, articuló en voz alta, como si al hacerlo, las palabras ganaran más peso y significado. Su determinación de seguir adelante a pesar de las adversidades enfrentadas no solo reforzó su carácter, sino que también moldeó su resiliencia de una manera irrevocable. Elijo seguir adelante, no por ellos, sino por mí mismo, porque al final, la persona con la que tengo que vivir cada día soy yo, concluyó Marcos, con un tono de firme resolución. Esta epifanía nocturna no solo iluminó el camino de Marcos hacia el futuro, sino que también le dio la fuerza necesaria para enfrentar nuevos desafíos con la cabeza en alto. La verdadera fuerza, reflexionó, no proviene de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Tuve que aprender. Ellos también aprenderán. Con este nuevo entendimiento, Marcos se quedó dormido, no como alguien que huía de la batalla, sino como un guerrero que encontró paz en medio del caos. Listo para enfrentar lo que el futuro le deparara, armado con la fortaleza de su carácter y la resiliencia de su espíritu. Mientras la tormenta de consecuencias aún se desataba en las vidas de Roberto y Lucas, Marcos, por otro lado, se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo. En un entorno lleno de amor y apoyo, los abuelos de Marcos se convirtieron en su faro de esperanza, guiándolo a través de las turbulentas aguas del pasado hacia un futuro lleno de posibilidades inexploradas. En una soleada tarde, mientras ayudaba a su abuelo en el jardín, Marcos compartió sus reflexiones. «Sabes, abuelo, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Y de alguna manera siento que finalmente estoy empezando a entender quién soy realmente», dijo Marcos,
deteniéndose para arrancar una obstinada maleza. Su abuelo, un hombre de pocas palabras pero de profunda sabiduría, se detuvo y miró a Marcos con una mirada que mezclaba orgullo y comprensión. Marcos, la vida es un aprendizaje constante. Cada desafío, cada dolor es una lección. Y veo que estás aprendiendo bien, respondió, antes de volver a su trabajo, dejando a Marcos con sus pensamientos. Esa noche, sentado en la mesa con sus abuelos, Marcos expresó su gratitud. No estaría aquí sin ustedes. Me enseñaron lo que significa amar y ser amado, perdonar y ser perdonado, y lo más importante, que a pesar de los dolores del pasado, es posible crecer y encontrar alegría nuevamente. Ustedes me acogieron cuando mi padre me negó, les debo todo, dijo Marcos, con la voz ahogada por la emoción. Su abuela, siempre la más emotiva, se limpió una lágrima de la esquina de su ojo y respondió, querido, eres la prueba de que el amor y la bondad pueden superar cualquier adversidad. Nos has enseñado tanto como nosotros a ti. Marcos comprendió en ese momento que la verdadera esencia de ser humano no reside en las heridas que cargamos, sino en nuestra capacidad de sanarlas. Amar, perdonar y crecer no son solo palabras vacías, sino la esencia de la vida, el tejido que nos conecta unos con otros y con el mundo que nos rodea. Con este entendimiento, Marcos avanzó hacia el futuro. No como alguien que olvidó su pasado, sino como alguien que lo abrazó, aprendió de él y lo usó como base para construir un mañana mejor. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero ahora, armado con una nueva perspectiva sobre la vida y el amor, Marcos se sentía listo para enfrentar lo que el destino le deparara, confiado en la persona que había llegado a ser. Después de seguir el viaje de Marcos, vemos el poder de la reflexión, el perdón y el crecimiento personal. Su historia nos inspira a mirar hacia adentro y buscar nuestra propia transformación. Si el viaje de Marcos te ha tocado y quieres embarcarte en tu propio camino de autodescubrimiento y cambio, tengo algo especial para ti. Te presento el ebook 7 semanas de inspiración, una guía diseñada para llevarte en un viaje transformador durante 49 días. Cada día presenta una nueva historia seguida de una profunda reflexión, una oración inspiradora y una acción concreta para aplicar en tu vida. Es una oportunidad única para sumergirte en una experiencia de crecimiento y autodescubrimiento. Y lo mejor de todo, al adquirir el ebook, también recibes sin costo adicional la versión narrada del libro, lo que te permitirá conectar aún más profundamente con las historias, junto con 3 bonos exclusivos que enriquecerán aún más tu viaje. Esperamos que disfrutes de este recorrido por el mundo de las historias. Suscríbete para más contenido y deja un like. Hasta la próxima narrativa.